Amables teleradiovidentes e internautas, gracias una nueva vez por estar aquí con nosotros en su programa Tal y Como Es. Como siempre, con nosotros, Arelis Mejía, la inteligente y dinámica. Arelis. Miguel, como siempre, un placer estar aquí contigo, compartir este espacio y también con cada una de estas personas que dicen sí a Tal y Como Es. Esperamos que nos sigan apoyando en este proyecto y le den suscríbete a ese botón en YouTube en el canal de Vía Láctea Media. Y nuestro congresista, ya que vivimos dentro del Distrito 13, Adriano Espaillat, pues en las últimas declaraciones pues me ha parecido un republicano. Miguel, yo no sé qué está pasando, Miguel. Adriano, las cosas ante Dios hay que decirlas como son. Es dotado de una habilidad increíble de la matemática política. Sabe qué hacer, cuándo hacerlo, sabe ganar. Pero yo me pregunto, ok, yo entiendo esas habilidades, pero no es necesario llegar a ser un republicano en la forma, ¿verdad? No en la esencia, en la forma, para seguir tratando de alcanzar la curula en su próxima reelección. Vimos, por ejemplo, cómo estuvo esa virtud de acercarse a Mandani antes cuando era difícil, antes de que la candidatura de Cuomo se resquebrajara. Y fíjate que yo entiendo que eso le garantizó la reelección. Así lo entiendo yo. Pero de todas maneras, vamos a hablar hoy de estas posiciones republicanas del congresista del Distrito 13, Adriano Espaillat. Iniciemos, señor director, con el primer vídeo, por favor. First, make two things clear. Nicolás Maduro was not a legitimate president of Venezuela. That is one truth. The other truth is that the president of the United States must come before Congress before ordering a military engagement to another country, any president of any party. First. Ok. Arelis. Bueno, Miguel, vamos a empezar primero a traducir un poco lo que él está diciendo. Él dice, vamos a ser claro en esto, primeramente, Nicolás Maduro no es un presidente legítimo del país, o sea, de Venezuela. O sea, eso fue lo que dijo Trump. Exactamente lo que dijo Trump. Ahora, él también dice que, según él dice, el presidente tiene que ir al Congreso para poder actuar militarmente a un país. Y ahí yo tengo que explicarlo correctamente, Miguel. Pero ahí hizo un zigzag. Republicano primero y rápido volvió a la plataforma demócrata. Claro, porque esta es la parte que nosotros como programa, Miguel, que el eje es asegurarnos de que nuestra comunidad esté correctamente educada en cuanto a qué significa eso. Ahora, no es que el presidente tiene que decir a ir al Congreso si va a actuar militarmente. No, porque él lo está generalizando. Lo que dice la ley es que si se va a declarar guerra, vuelvo y repito, guerra a cualquier país, el presidente debe consultar a el Congreso antes de actuar. La acción del presidente o la acción en Venezuela no fue una guerra en contra de Venezuela. Por ende, esa parte ahí, se fijan que lo deja genérico. Eso no es genérico. Y lo hace de esa manera para confundir a nuestra comunidad. No, porque tampoco podemos ser ingenuos. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es un político. Un alto representante del Partido Demócrata tiene que hacer su trabajo como político. Es brillante, claro que sí. Claro, yo lo entiendo que sí. Eso estuvo muy bien. Entonces nosotros estamos aquí. Yo sé que él está defendiendo su posición como demócrata igual, pero la realidad aquí, en tal y como es que ustedes entiendan la ley detrás de esto. Vamos ahora a la legitimidad de Maduro, que él aduce que es trunca. O sea, no existe. Sí, pero ¿quién dice eso? Porque la Comisión Electoral venezolana dice que él ganó. Jimmy Carter, quien fue allá representando el centro Carter, dijo que él no había visto en 104 elecciones
que él había participado. Dice Karel, cuando estaba en vida, que él nunca había visto un proceso electoral tan limpio y armónico. Y Louis Farrakhan es quien lo menciona, incluso vamos a ver eso. Pero también el mismo doctor Leonel Fernández, quien estuvo allí como observador, invitado, dijo lo mismo. Entonces, por un lado dicen los interesados en el petróleo y las riquezas venezolanas que no era legítimo, pero entonces eso entra en contraposición con otras opiniones que estuvieron presentes, porque ninguno de los que dicen eso estuvieron presentes. Los que estuvieron presentes dicen lo contrario. Entonces, decir públicamente que es ilegítimo, yo quiero que por favor, señor director, vamos a ver a Louis Farrakhan, donde él nos explica lo siguiente. But Maduro was voted in. You say, well, it wasn't a free and fair election. Do you remember Jimmy Carter? He'd been watching elections, over 104 of them. And he said, I'm quoting the former president, he said that the voting in Venezuela is some of the best that he has seen in 104 countries where he has looked at elections. Now, I don't know the truth, but I think Jimmy Carter has no reason to lie. Ahí está. Bueno, Miguel, tú estás hablando aquí de él decir, él habló del proceso. No te habló de que los resultados de esas elecciones en verdad hayan sido buenos, porque la realidad es que la manera en que Venezuela sí opera sus elecciones es innovador, que es una manera electrónica que lo hace. Y por ende es más difícil poder decir que una persona ganó cuando en verdad no ganó. Los resultados que da electrónicamente es que él no fue el ganador de esas elecciones. Jimmy Carter habló de que nunca había visto unas elecciones tan organizadas, comparándola con los demás países de Latinoamérica. Pero la realidad es una. Yo entiendo que en ese caso ahí es que está el problema. Como fue un tipo de elección como fue, entonces se le hacía más difícil a Maduro decir que él ganó cuando los resultados decían otra cosa. Bueno, pero donde está la disyuntiva es que un bando dice que no y otro bando más legítimo, porque estuvo presente, dice que sí. Entonces, establecer que es ilegítima, sin yo tener una prueba más que la que me da la gana, porque me interesa ese país, por la nueva reorganización geopolítica del globo, del mundo civilizado, también lo entendemos. Pero lo que no podemos es decir, oh, no son legítimas. Pero ¿quién lo dice? Ustedes lo dicen. Vamos ahora a pasar al testimonio del doctor Leonel Fernández, quien estuvo presente como observador especial en esas elecciones. Cada persona con su huella digital. Cada persona tiene efectiva. Básicamente igual, Miguel. Él está viendo cómo es el proceso electoral, pero no necesariamente quiere decir que esos resultados que se dieron eran legales. Ahí tú tienes también que, bueno, en el cual de unas elecciones electrónicas yo pienso que lo más probable también se presta a muchos problemas. Ahí está que María Corina Machado y el partido a la cual ella estaba representando como vicepresidente básicamente tiene esos resultados y lo ha demostrado y lo ha llevado a todos los sitios. Ahora, hay países que entienden que Maduro es legítimo. Los Estados Unidos nunca reconoció la legitimidad de su gobernación actual, ni la República Dominicana, ni muchísimos países en Latinoamérica tampoco. Entonces, ahí había un grupo alto de dignatarios que no reconocen a Maduro como presidente legítimo. Estados Unidos es uno de ellos. Eso lo sabemos. Vamos a ver ahora qué nos dice también el doctor Leonel Fernández en sus primeras declaraciones al llegar a la República Dominicana, luego
del proceso electoral de julio del año 2024. Señor director. La oposición dice que no se pacíficamente y el día de la votación se hizo pacíficamente y masivamente. Ahora estamos más bien en la etapa de hacer corresponder lo señalado por el Consejo Nacional Electoral con lo que indican las actas de escrutinio. Ese es el punto en el que en el momento en que he participado todo transcurrió pacíficamente. La tensión ha surgido ahora, en que después que el Consejo da resultados, la oposición dice que no se corresponde con lo que ellos entienden debe ser. Ahí estamos. Bueno, Miguel, tú me estás hablando a mí. Yo te voy a ser sincera a ti. Estamos hablando de Leonel Fernández, donde nosotros como dominicanos sabemos básicamente cómo Leonel Fernández se ha comportado dentro de la nación. Para muchos él es lo mejor que puede existir. Nosotros, por lo menos yo entiendo que la realidad va más allá de que él vio solamente eso. Claro que estuvo pacífico. No necesariamente porque sea pacífico quiere decir que no hay nada detrás de todo eso. Si tú no, porque como él lo pone es que como no hubo ningún tumulto en esos colegios electorales, bueno, pues no pudo haber tampoco ningún fraude. Ahí está el problema. Donde yo quiero llevar este diálogo, este programa, ¿verdad? Que está centrado precisamente cuando hay dos bandos. Uno dice una cosa porque tiene sus intereses y otro dice otra cosa porque también tiene los suyos. Quizá el interés de Leonel, es precisamente dar a conocer que fue organizado el proceso hasta donde él vio. Y lo mismo pasó con Jimmy Carter, que es un hombre de alta credibilidad mundial, ¿verdad? Filántropo, humanista, un hombre querido en el planeta. De hecho, pierde las elecciones de Reagan por ser humanitario. No creía en las guerras y no quiso hacer guerra contra Nicaragua. Entonces, es un hombre así. Ese hombre, y eso fue lo que él dijo. Ahora, obviamente, vamos entonces a seguir con, ya para cerrar el programa, con el próximo vídeo, para cerrar con la posición del congresista Adriano Espaillat. We also feel very strongly that political prisoners must be released. And as they release some political prisoners, other folks are being incarcerated simultaneously. So we want to make sure that the great number of political prisoners that are in jail, including people, civil society leaders, and people from journalists and others, are released as quickly as possible. The fourth point. Aquí estamos hablando, Miguel, obviamente. Yo no sé, cuando yo lo escucho, yo creo que con Donald Trump que estoy hablando, pero... No, por la sencilla razón, Miguel, de que obviamente ellos tienen su posición de que hay que liberar a Maduro. Señores, nadie le pregunta al pueblo venezolano. Y la mayoría de estos periodistas que vemos ahí en esos canales, CNN, ABC, MSNBC, o sea, todos esos canales demócratas, básicamente, nada, tú no ves ninguna entrevista del venezolano, tanto aquí en la ciudad de Nueva York como en toda parte del mundo y en Venezuela también, que entienden que están de acuerdo, mejor dicho, con la acción de Donald Trump. Y el Partido Demócrata, que está en contra de eso, bueno, ahora por ende nuestra duda de que si el congresista es republicano, porque ellos que estaban criticando la acción él está criticando la acción de Donald Trump, ¿verdad? Pero ahora está diciendo que, bueno, ya que Donald Trump se atrevió y nosotros un grupo de cobardes que solamente sabemos hablar y hablar y hablar y decir que tenemos que hacer, que deben de hacer y no hacen nada, cuando tú ves a alguien que hace algo, ahora ellos se quieren montar en el tren de que, bueno, ya que Donald Trump se atrevió, ahora nosotros estamos exigiendo que liberen a los periodistas, que liberen a todos esos presos políticos que hay allá. Vengan acá. Pero en ningún momento ustedes decidieron hacer eso y ahora se quieren aprovechar. Ahora ustedes le están sacando capital político. No, pues eso es inteligencia política. Claro que sí. O sea, yo no te estoy diciendo que no. Porque honestamente tenemos que decir que tenemos un político excelente. Sí. Cuando se trata de política, no podemos dudar
de las habilidades No del estamos siempre de congresista. acuerdo, pero las No cosas que estamos de decir. acuerdo en su posición porque desafortunadamente vemos que muchas de esas cosas, de esos proyectos que él apoya, van en contra de nuestra comunidad. No ayudan a que nuestra comunidad se pueda superar. Pero no podemos dudar tampoco Pero de... van a favor del partido. Sí, exactamente. Pero no podemos dudar de su capacidad como político tampoco. Eso no está en juego aquí. Vamos, señor director, a mostrar las declaraciones periodísticas. Está uno de Reuters en español y tenemos otra del New York Times donde claramente establece que hace tiempo el presidente Trump le pidió a la presidenta actual, la presidenta Rodríguez de Venezuela, que tenía que liberar los presos y ahí está. Cuando Adriano no está hablando de eso, y eso ya el Partido Republicano ya lo había logrado. Claro, yo te estoy Tenemos diciendo. también el New York Times, señor director, donde también el New York Times pues dice lo mismo. Venezuela libera prisioneros americanos y más hacia abajo, no hicimos ese corte, pero explica que 400 prisioneros, pero fueron 800. En ese momento habían 400, pero terminaron siendo 800 y vienen más. Sí. O sea que, Arelis, hay que decir, le quedó muy bien al congresista esto. Yo pienso que sí también, Miguel. Definitivamente que sí. Gracias por haber estado con nosotros y les esperamos en nuestra próxima entrega.